Claro. Aquí tienes la historia adaptada al contexto español, manteniendo la trama, la longitud y el flujo narrativo continuo, como has solicitado. Bienvenidos a este espacio, donde compartimos historias de la vida real, llenas de emoción sobre el matrimonio, la familia y los rincones ocultos de la vida. Si os gustan estas narraciones, no dudéis en suscribiros para no perderos las próximas. Y ahora, os invito a escuchar la historia de hoy. Justo al volver del juzgado tras el divorcio, mis suegros me bloquearon la entrada prohibiéndome poner un pie en la casa. «¡Lárgate!», me gritaron. Yo respondí: «He vendido esta casa, y en cuanto a su puesto de director, señor, también he firmado su despido». Esa mañana, al salir de la sala del tribunal, no lloré. Había pensado que el día de mi divorcio oficial sería un día muy doloroso. Me había imaginado que me temblaría la mano al firmar, que rompería a llorar al oír al juez confirmar que nuestro matrimonio de 8 años había terminado oficialmente. Pero extrañamente, cuando todos los trámites concluyeron, lo que sentí con más claridad fue alivio. Me paré en el pasillo del juzgado, observando la luz del sol de junio que caía sobre el amplio patio. En mi mano tenía la carpeta de documentos que acababa de recibir, con la sentencia de divorcio justo encima. 8 años como esposa de Adrián, 8 años como nuera del señor Arturo y la señora Margarita, 8 años en los que me había esforzado por ser una buena esposa, una nuera comprensiva, una mujer que siempre ponía a su familia por delante de sí misma. Y esa mañana todo terminó con unas pocas firmas. Adrián salió detrás de mí, se detuvo a unos pasos, en silencio durante un largo rato antes de hablar. «Aún tienes cosas en casa, vuelve a recogerlas todas». Me giré para mirar al hombre que una vez amé tanto como para renunciar a muchas cosas. Adrián todavía llevaba la camisa gris que le compré para su cumpleaños el año pasado. Su rostro era frío, su mirada desprovista de cualquier sentimiento. Quizás en su mente, la perdedora en este divorcio era yo. No luché por la casa, no pedí división de bienes, no disputé nada ante el tribunal. Por eso, Adrián y sus padres pensaban que me iba con las manos vacías. Respondí: «Volveré a por mis cosas». Adrián me miró un momento y luego dijo: «Mejor que lo recojas todo hoy. Mi madre no quiere volver a verte». Asentí levemente: «De acuerdo». Una palabra tan simple que pareció molestar a Adrián. Quizás esperaba que llorara o que al menos le preguntara si, después de 8 años de matrimonio, realmente quería terminar así. Pero no pregunté. Hay preguntas que solo vale la pena hacer cuando la otra persona todavía quiere responder. Bajé las escaleras del juzgado, llamé a un coche y regresé al chalet que durante los últimos 6 años había llamado hogar. En el camino, miré las hileras de árboles retroceder tras la ventanilla. El teléfono vibró varias veces. Lo abrí para ver un mensaje de mi abogado. Todos los trámites estaban completados. Lo leí y apagué la pantalla. El conductor me preguntó si necesitaba que pusiera el aire acondicionado más frío. Negué con la cabeza. «No hace falta. Gracias». Mi voz era tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Si hubiera sido la Carolina de hace unos años, probablemente habría llorado durante todo el trayecto. Cuando me casé con Adrián, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Adrián en ese momento no tenía nada, un trabajo normal, ingresos modestos, pero era amable y atento. Lo amé por cosas muy simples. Un plato de sopa cuando estaba enferma, un chubasquero que me trajo cuando empezó a llover de repente. Una vez se quedó 2 horas frente a mi puerta solo para disculparse después de una discusión. Creía que si 2 personas se amaban de verdad, podrían superar cualquier dificultad. Mi padre no se opuso a nuestro matrimonio, solo me hizo una pregunta. «¿Lo has pensado bien, hija?». Respondí: «Sí, lo he pensado bien». Mi padre me miró durante un largo rato y luego asintió. «Si es el hombre que eliges, respeto tu decisión». Llevé esa confianza a mi matrimonio con Adrián. Los primeros años vivimos en un pequeño apartamento. Cuando el negocio del padre de Adrián tuvo dificultades, ayudé en secreto. Cuando la familia de Adrián necesitó un lugar mejor para vivir, arreglé todo. No me atribuí el mérito ni les expliqué de dónde venían muchas de las cosas que tenían. Pensé que, siendo una familia, no era necesario distinguir entre lo tuyo y lo mío. Quizás mi mayor error fue pensar así. A medida que la vida de la familia de Adrián mejoraba, su actitud hacia mí también cambió gradualmente.
El señor Arturo pasó de ser alguien que me agradecía por cuidar de su hijo a alguien que siempre hablaba de estatus. La señora Margarita pasó de llamarme hija con alegría a escudriñar cada pequeña cosa que hacía. Si llegaba tarde del trabajo, decía que era una mujer que no sabía cuidar de su familia. Si compraba algo caro con mi propio dinero, decía que era una derrochadora. Si ayudaba a mis propios padres, decía que una vez casada debía saber cuál era mi verdadero hogar. Y Adrián, el hombre que había prometido que nunca me dejaría sufrir, adoptó una frase recurrente. ¿Qué te cuesta ceder un poco por mamá? Cedí una vez, 10 veces. No sé cuándo mi paciencia se convirtió en una obligación. El coche se detuvo ante la calle que llevaba al chalet. Pagué y bajé. La gran puerta negra apareció ante mis ojos. La miré por unos segundos. Hace 6 años, cuando la familia se mudó aquí, la señora Margarita estaba tan feliz que fue por todas partes presumiendo de que su hijo era tan exitoso que había podido comprar un chalet para sus padres. Lo oí, pero no lo aclaré. Adrián tampoco lo aclaró. Solo me dijo, «Mamá está feliz, déjala que lo diga. Estuve de acuerdo. Ahora, pensándolo bien, quizás cada vez que guardaba silencio, ellos creían un poco más que esas cosas realmente les pertenecían». Me acerqué a la puerta, pero antes de que pudiera tocar el timbre, se abrió. La señora Margarita salió primero. Detrás de ella estaba el señor Arturo. Adrián también había llegado en algún momento. Los tres se pararon justo en la entrada. Me detuve. La señora Margarita se cruzó de brazos, mirándome de pies a cabeza. En su mirada no había ni un atisbo de tristeza después de que el matrimonio de su hijo acabara de terminar. Al contrario, parecía aliviada. Por fin se ha acabado. No respondí. Miró la carpeta en mi mano y continuó. Ahora que estáis divorciados, ya no tienes nada que ver con esta casa. Te lo digo para que lo sepas. Respondí. Vengo a recoger mis cosas. La señora Margarita se echó a reír. Tus cosas, ya he mandado que las recojan. Se giró hacia adentro. Un momento después, la empleada del hogar sacó 2 maletas grandes. Reconocí que eran las mías. La señora Margarita señaló la acera. Déjalas ahí. La empleada me miró con una expresión de disculpa, pero obedeció. Las 2 maletas fueron colocadas justo fuera de la puerta. Las miré y luego volví a mirar a la señora Margarita. Mis cosas no son solo estas 2 maletas. Ella respondió de inmediato. Todo lo que queda en esta casa es de nuestra familia. Casi me echo a reír. En ese chalet, desde el juego de sofás del salón hasta la cama del dormitorio, la mayoría de las cosas las había comprado yo, pero no discutí, solo dije, necesito entrar a comprobar. La expresión de la señora Margarita cambió al instante. No puedes, la miré. ¿Por qué? Dio un paso adelante. Porque ya no eres la nuera de esta familia. El señor Arturo, que estaba detrás, también habló con frialdad. Tu madre tiene razón, Adrián. Si las cosas han terminado, deberías ser un poco más sensata, no hagas las cosas más feas. Miré al hombre que me había llamado hija tantas veces cuando necesitaba mi ayuda. Pregunté, ¿solo voy a recoger mis efectos personales? El señor Arturo frunció el ceño. No me llames más papá, tú y Adrián estáis divorciados. El aire se quedó en silencio por unos segundos. Asentí, de acuerdo. Adrián, que había estado al margen todo el tiempo, finalmente habló. Carolina, coge las 2 maletas y vete. No crees problemas. Me giré hacia él. ¿Yo estoy creando problemas? Adrián evitó mi mirada. No quiero discutir, respondí. Yo tampoco. Caminé hacia la puerta. Inmediatamente, la señora Margarita extendió los brazos para bloquearme el paso. Me detuve. Me miró directamente a los ojos. Su voz se elevó. ¿No me entiendes? Te prohíbo poner un pie en mi casa. Algunos vecinos cercanos comenzaron a mirar. La señora Margarita habló aún más fuerte. Tú y mi hijo estáis divorciados. A partir de hoy no tienes ningún derecho aquí. Esta casa es de mi familia. Seguí en silencio. Quizás mi silencio le hizo pensar que estaba avergonzada. Señaló hacia la calle. Lárgate. Miré su dedo apuntando directamente hacia mí. 8 años. Me había llevado 8 años ver claramente a las personas que tenía delante. Pero, extrañamente, en ese momento ya no sentía rabia, solo sentía que todo finalmente debía terminar. Miré a la señora Margarita y luego al señor Arturo. Después me giré hacia Adrián. Ninguno de los tres me dijo que entrara en la casa.
Nadie dijo que, después de todo, había vivido allí durante 6 años. Nadie recordaba lo que había hecho por esa familia. Asentí levemente. De acuerdo. La señora Margarita sonrió con desdén. ¿No sería mejor si hubiera sido así de sensata desde el principio? Saqué el teléfono de mi bolso. La pantalla mostraba un mensaje que acababa de llegar. Lo leí por última vez. El contrato de compraventa ha sido finalizado. Levanté la cabeza y miré el chalet detrás de ellos. El lugar que una vez fue el hogar que tanto me esforcé por mantener durante años. Luego miré directamente a la señora Margarita. Dije, no voy a entrar. Parecía satisfecha, pero continué, porque esta casa ya la he vendido. La sonrisa en los labios de la señora Margarita se congeló. Adrián frunció el ceño. El señor Arturo me miró como si acabara de oír algo absurdo. Me giré hacia él y dije con calma, palabra por palabra. Y en cuanto a su puesto de director, la orden de despido también la he firmado yo. Nadie dijo nada. Todo el patio frente a la puerta quedó en un silencio repentino. Guardé el teléfono en el bolso. Por primera vez en 8 años, miré a la familia de mi exmarido sin sentir la necesidad de explicar nada. Durante varios segundos después de mis palabras, nadie habló. La señora Margarita fue la primera en reaccionar. Me miró y se echó a reír. Su risa resonó en el patio frente a la puerta, llena de desprecio y burla. ¿Qué has dicho? No respondí de inmediato. Dio un paso más hacia mí. ¿Dices que has vendido esta casa? Asentí. Sí. La señora Margarita se giró para mirar al señor Arturo y luego a Adrián, como buscando confirmación de que los tres acababan de escuchar algo sumamente ridículo. Luego volvió a mirarme. ¿Te ha afectado el divorcio? Esta es la casa de mi familia. ¿Con qué derecho la vendes? Respondí con calma. Con el derecho de la propietaria legal. La sonrisa en los labios de la señora Margarita se desvaneció un poco. Adrián se acercó de inmediato. Carolina, no digas tonterías. Lo miré. Si digo tonterías o no, puedes comprobarlo. Adrián frunció el ceño. Mis padres han vivido en esta casa durante 6 años. ¿Con qué base dices que la vendes cuando quieres? Le pregunté de vuelta. Vivir 6 años en una casa la convierte automáticamente en propiedad tuya. Adrián se quedó en silencio. Miré a las 3 personas frente a mí. Durante 6 años, ni una sola vez me preguntaron con el dinero de quién se había comprado este chalet. Quizás porque no querían preguntar. Una mentira, si se repite suficientes veces, puede hacer que la gente piense que es verdad. El día que nos mudamos aquí, lo recuerdo muy bien. En ese momento, el trabajo de Adrián no era estable. Acababa de fracasar en un proyecto y tenía una deuda considerable. El señor Arturo tampoco tenía la posición que tiene ahora. La familia de mi marido todavía vivía en la antigua casa, en un callejón estrecho. La señora Margarita se quejaba a menudo de que se estaba haciendo mayor y quería vivir en un lugar más espacioso. La escuché y actué. Compré este chalet con mi propio dinero, que tenía antes del matrimonio, más una parte de los beneficios de una inversión a mi nombre. El día que firmamos el contrato de compra, Adrián estaba presente. Lo sabía perfectamente. Recuerdo que en ese momento me cogió la mano y dijo, «En el futuro, me esforzaré para que no tengas que cargar con todo tú sola». Le creí. Dejé que sus padres se mudaran a vivir con nosotros, sin cobrarles un céntimo, sin pedirles que contribuyeran con nada. Solo esperaba que la familia pudiera vivir en armonía. Pero unos meses después, cuando vinieron los parientes de visita, la señora Margarita empezó a presentar la casa como si fuera de su hijo. Al principio pensé que solo lo decía en broma. Luego la historia cambió. De mi hijo compró la casa a el señor Arturo y Adrián la construyeron juntos. Y finalmente, en sus relatos, me convertí en la mujer afortunada que había entrado en una familia rica. Una vez, en una fiesta, un pariente me dijo, «Carolina, qué suerte tienes de haberte casado con Adrián. Con una casa como esta, seguro que no tienes que preocuparte por nada». Antes de que pudiera responder, la señora Margarita dijo, «A mi nuera solo le hace falta saber cuidar de su marido. De las cosas importantes ya se encargan los hombres de la casa». Miré a Adrián. Él bajó la cabeza y siguió comiendo sin decir nada. Después de esa fiesta, le pregunté por qué no lo aclaraba. Adrián respondió, «Son solo unas palabras. ¿Por qué te preocupas por eso?» Lo dejé pasar. No sabía que cada vez que lo dejaba pasar, ellos daban un paso más.
Hasta el día de hoy la mujer que vive en mi casa se para frente a la puerta y me prohíbe entrar. La señora Margarita todavía no lo creía. Se giró hacia Adrián. Hijo, dilo tú. ¿De quién es esta casa? Adrián me miró. Pude ver claramente la incomodidad en sus ojos. Sabía la verdad, pero delante de sus padres no quería admitirla. Dijo: no importa cómo estén los papeles, este es un bien adquirido durante el matrimonio. Le pregunté: ¿estás seguro? Adrián se detuvo. Continué: la casa se compró con mis bienes privativos. Tengo toda la documentación que acredita el origen de los fondos. Antes de casarnos, también teníamos un acuerdo sobre este patrimonio. La expresión de Adrián cambió. Quizás en ese momento recordó que, muchos años atrás, él mismo había firmado un documento reconociendo que la casa era de mi propiedad exclusiva. En ese momento, firmó muy rápido, porque nunca pensó que llegaría el día en que nos divorciaríamos. La señora Margarita se giró hacia su hijo. ¿Es verdad lo que dice? Adrián no respondió. Su silencio fue suficiente. La señora Margarita se enfureció de inmediato. Se giró hacia mí. Aunque esté a tu nombre, no puedes venderla por tu cuenta. Estamos viviendo aquí, respondí. Ya lo notifiqué. ¿A quién notificaste? A Adrián. Se giró bruscamente hacia su hijo. Adrián palideció. Recuerdo muy bien que hace más de un mes mi abogado envió un documento sobre la gestión de la casa. Adrián lo recibió, pero no lo leyó con atención. Me llamó y dijo: haz lo que quieras. No me importa. Quizás pensó que solo estaba amenazando o estaba demasiado seguro de que nunca recuperaría de verdad las cosas que había dejado usar a su familia. Miré a Adrián. ¿Recibiste la notificación? La señora Margarita insistió. ¿Es verdad? Adrián, irritado, dijo: pensé que solo lo decía de farol. La señora Margarita gritó de inmediato: ¿cómo que pensaste con algo tan serio como la casa? Madre e hijo comenzaron a mirarse. Yo, desde fuera de la puerta, observaba en silencio. Hacía solo unos minutos, los tres estaban del mismo lado para echarme. Ahora comenzaban a culparse mutuamente. El señor Arturo, que había estado en silencio desde el principio, finalmente se acercó. Me miró con una mirada fría. Carolina, sea como sea, una vez fuimos familia. ¿Lo que has hecho no es demasiado cruel? Lo miré. No entiendo. Él dijo: si querías vender la casa, al menos deberías haber hablado directamente con nosotros. Respondí: intenté hablar muchas veces. El señor Arturo frunció el ceño. Continué: pero cada vez que mencionaba el tema de los bienes, la madre de Adrián decía que no tenía derecho a hacer cálculos con la familia de mi marido, y Adrián me decía que no arruinara el ambiente familiar. Nadie respondió. Miré a la señora Margarita. Esta mañana, después de volver del juzgado, solo quería entrar a coger mis cosas personales. Ella evitó mi mirada. Continué: ¿pero qué acabas de decir? La señora Margarita guardó, así que ahora solo quiero dejar claro que esa nunca fue tu casa. La cara de la señora Margarita se puso roja. Tú. Justo en ese momento, un coche negro se detuvo frente a la puerta. Todos nos giramos. La puerta del coche se abrió. Bajaron dos personas, un hombre de unos 40 años con camisa blanca. La otra era una mujer joven que llevaba una carpeta. Los reconocí. El hombre se acercó y me saludó. Señora Carolina, asentí. Habéis llegado. El señor Arturo los miró y preguntó: ¿quiénes sois? El hombre le entregó una tarjeta de visita. Soy el representante de la parte compradora de esta casa. El ambiente se quedó en silencio al instante. La señora Margarita miró la tarjeta y luego a mí. No puede ser. La mujer que lo acompañaba abrió la carpeta. Todos los trámites de la compraventa se han completado según la normativa. Hemos venido a inspeccionar el estado del inmueble y a gestionar la entrega. La señora Margarita retrocedió un paso, miró la casa detrás de ella y preguntó: ¿entregar qué? El hombre respondió: entregar el chalet. La señora Margarita alzó la voz de inmediato: nadie va a entrar, esta es mi casa. El hombre no discutió, solo me miró a mí. Dije: procedan según el protocolo. Él asintió. Adrián se acercó rápidamente. Espera un momento. Se giró hacia mí. Carolina, tenemos que hablar. Lo miré. ¿Qué queda por hablar? Adrián bajó la voz. ¿No puedes echar a mis padres a la calle de repente? Pregunté.
¿Yo los estoy echando a la calle? Adrián se quedó en silencio. Miré las dos maletas en la acera. Hace unos minutos fue tu familia la que tiró mis cosas aquí fuera. Adrián dijo, eso es diferente. ¿En qué es diferente? No pudo responder. La señora Margarita empezó a entrar en pánico. Se acercó a mí. Carolina, ¿de verdad la has vendido? Por primera vez ese día, su voz ya no era arrogante. Respondí. Sí. Preguntó. ¿Cuándo hay que entregar la casa? Miré al representante. Él dijo. Según el acuerdo y la notificación enviada, la entrega se realizará dentro del plazo estipulado en la documentación. La señora Margarita se giró hacia Adrián. ¿Qué notificación? Adrián se llevó la mano a la frente. Lo miré. Quizás ahora entendía el precio de tomarse siempre a la ligera mis palabras. Pero las cosas no terminaron ahí. El teléfono del señor Arturo sonó de repente. Sacó el móvil. Vi el nombre del llamante en la pantalla. Era el subdirector general de la empresa. El señor Arturo me miró un segundo antes de contestar. ¿Sí? No sé qué dijeron al otro lado de la línea, pero en pocos segundos su expresión cambió. Preguntó. ¿Qué has dicho? Todos guardaron silencio. La voz del señor Arturo empezó a elevarse. ¿Quién ha tomado esa decisión? Me miró fijamente. La persona al otro lado continuó hablando. La mano que sostenía el teléfono se apretó. Finalmente, preguntó, ¿tengo que hacer la entrega hoy mismo? La señora Margarita se quedó helada. Adrián se giró para mirar a su padre. Yo permanecí quieta. La llamada terminó. El señor Arturo bajó lentamente el teléfono. Su rostro había perdido toda la calma. Me miró. ¿Qué has hecho? Respondí. No he hecho nada más que firmar una decisión que ya había sido revisada por el consejo. Se acercó. ¿Qué derecho tienes tú? Lo miré. Esa era la segunda vez hoy que escuchaba esa pregunta. Primero con la casa, ahora con el puesto de director. Dije lentamente. Puede volver a la empresa y comprobarlo. El señor Arturo apretó los dientes. ¿Crees que porque tu padre tiene dinero puedes hacer lo que quieras? Lo miré. ¿Todavía piensa que esta es una decisión de mi padre? El señor Arturo se detuvo. Saqué mi teléfono, abrí un documento y le mostré la pantalla. Mi nombre aparecía justo debajo de la aprobación. Dije, esta decisión la he firmado yo misma. El señor Arturo miró la pantalla. Por primera vez, en los ojos del hombre que siempre me había visto como una simple nuera, apareció una verdadera confusión. Levantó la vista. ¿Quién eres tú en la empresa? Lo miré. Esa pregunta me hizo recordar 8 años atrás. El primer día que entré en su casa, nunca hablé mucho de mi familia. Solo dije que trabajaba en inversión y gestión financiera. No preguntaron más, o quizás pensaron que una mujer como yo no podía hacer nada significativo. Miré fijamente al señor Arturo y respondí con calma, la persona que le puso en ese sillón, y la que acaba de firmar para que lo deje. El señor Arturo se quedó inmóvil, mirándome. Nunca lo había visto en silencio tanto tiempo. En 8 años como nuera, me había acostumbrado demasiado a la imagen de un hombre que siempre hablaba con voz segura, que siempre quería que los demás le obedecieran y que nunca aceptaba que pudiera equivocarse. En las comidas familiares solía sentarse en el centro. Cuando él hablaba, la señora Margarita callaba, Adrián también callaba. Incluso yo, durante muchos años, solía elegir el silencio. Quizás por eso nunca pensó que llegaría un día en que la mujer que él consideraba sin estatus en la familia se pararía frente a él y le diría que fue ella quien lo puso en el puesto de director. Me miró y preguntó, «¿Estás mintiendo, verdad?» Respondí, «Puede volver a llamar a la empresa». El señor Arturo apretó el teléfono. «No necesito que me lo digas tú». Dicho esto, se dio la vuelta, caminó unos pasos y volvió a llamar. Nadie lo detuvo. La señora Margarita se paró junto a su marido, con el rostro lleno de preocupación. Adrián me miró. Su mirada en ese momento era muy diferente. Ya no había ira, ni desprecio, solo confusión. Quizás estaba tratando de recordar los años que vivimos juntos, las llamadas que solía recibir por la noche, las veces que viajaba por trabajo pero no contaba mucho sobre ello, las reuniones que decía que eran sobre inversiones. Adrián nunca se interesó de verdad. Solo sabía que yo tenía dinero, pero no sabía que tenía poder, y yo nunca quise usar mi poder en la familia. Para mí, el matrimonio era el matrimonio y el trabajo era el trabajo.
Intenté mantener esas dos cosas separadas durante 8 años, pero fue la familia de Adrián la primera en mezclarlas. La llamada del señor Arturo se conectó. Dijo rápidamente: «Quiero hablar con el presidente». No sé qué le respondieron. Frunció el ceño. «Soy el director de la sucursal. Tengo algo que informar directamente». Guardó silencio unos segundos. Luego, su expresión se agrió aún más. Le oí preguntar: «¿Qué significa que ya no soy el director?». La señora Margarita se acercó a su marido. El señor Arturo le hizo un gesto para que guardara silencio. Continuó hablando: «Esa decisión no ha sido aprobada». Al otro lado de la línea hablaron durante un buen rato. Finalmente él dejó de responder. El teléfono bajó lentamente. No necesitaba preguntar para saber que había recibido la respuesta. El proceso de su despido no fue una decisión impulsiva tomada después del juicio de esa mañana. Había comenzado hacía varios meses. En realidad, si solo hubiera sido por los conflictos familiares, nunca habría usado el trabajo para vengarme. Lo había pensado así y sigo pensándolo. El señor Arturo perdió su puesto no porque fuera mi ex-suegro, perdió su puesto por lo que había hecho en la empresa. Hace 3 meses, el Departamento de Control Interno me envió un informe. Al principio no lo gestioné directamente. Se lo asigné a un equipo independiente para que lo investigara. Los resultados me decepcionaron. El señor Arturo había usado su autoridad en repetidas ocasiones para favorecer a proveedores con los que tenía relaciones personales. Algunos contratos no causaron pérdidas graves, pero su forma de intervenir había excedido los límites permitidos. También contrató por su cuenta a varios conocidos en puestos para los que no estaban cualificados. Le di una oportunidad, no una, sino varias. Pero él no lo sabía, porque cada vez que alguien le hacía una advertencia, pensaba que era un subordinado poniéndole las cosas difíciles. Una vez incluso dijo en una reunión que su posición era muy sólida, que nadie podía tocarlo. Cuando me informaron de esa frase, me quedé sentada en mi despacho durante mucho tiempo. Me pregunté de dónde sacaba esa confianza. Luego entendí que, en parte, era por mi culpa. Yo misma lo había protegido durante demasiado tiempo. Hace muchos años, cuando la empresa pasaba por dificultades, mi padre fue uno de los que participaron en la reestructuración del capital. En ese momento, el señor Arturo era solo el jefe de un pequeño departamento. Tenía experiencia, pero le faltaban oportunidades. Después de casarme con Adrián, propuse incluirlo en el programa de evaluación de personal directivo. No pedí un nombramiento directo, solo le di una oportunidad. Superó la primera fase. Luego, cuando el puesto de director de sucursal quedó vacante, fui yo quien votó a favor. El día que recibió la notificación de su nombramiento, toda la familia organizó una gran fiesta. Recuerdo que ese día la señora Margarita estaba muy feliz. Fue por todas partes diciendo que su marido finalmente había visto reconocido su talento. Yo me senté en un rincón de la mesa y sonreí. Realmente me alegré por él. En ese momento, el señor Arturo incluso brindó conmigo. Dijo: «Carolina, a partir de ahora puedes estar tranquila. Papá tiene una buena posición, nuestra familia no dejará que sufras». Creí en esas palabras, pero solo 2 años después, en mi propio chalet, dijo algo completamente diferente. Las mujeres casadas no deberían pensar que por ganar un poco de dinero tienen derecho a decidirlo todo. Ese día me quedé en silencio. Ahora, al recordarlo, ya no me enfado, solo me parece irónico. El señor Arturo guardó el teléfono en el bolsillo y me miró. «¿Desde cuándo preparabas esto?», respondí. «El proceso de evaluación comenzó hace 3 meses», preguntó. «Así que lo sabías desde hace mucho». Asentí. «¿Por qué no me lo dijiste?». Lo miré. «Porque esto es trabajo». El señor Arturo se rió con frialdad. «¿Trabajo? Eres mi nuera, y sabías que me estaban investigando, y no dijiste ni una palabra». Pregunté: «Si te lo hubiera dicho, ¿qué habrías hecho?». No respondió. Continué: «¿Habrías corregido tus errores o habrías intentado ocultarlos?». Su cara se puso roja. «No me difames». Respondí: «No necesito difamarte, todos los expedientes están completos». La señora Margarita no pudo soportarlo más, se acercó. «Aunque se haya equivocado, era tu suegro. ¿No podías ayudarle una vez?». La miré. «¿Ayudar cómo?». Ella dijo: «Decirle a la empresa que lo pasara por alto». Guardé silencio unos segundos y luego pregunté: «Si fuera otra persona, ¿me pedirías que lo pasara por alto?». La señora Margarita no respondió. Dije:
Si un empleado normal comete un error, tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, ¿por qué él debería estar exento solo porque fue mi suegro? Ella dijo de inmediato. La familia es diferente. La miré. Hace un momento dijiste que yo ya no era de la familia. La señora Margarita se quedó sin palabras. Nadie habló. No quería seguir discutiendo. Me agaché para coger una de las maletas. Adrián se acercó de repente. Agarró el asa de la maleta. Carolina, miré su mano. Suéltala. Adrián no la soltó. Me miró. Tenemos que hablar. Respondí. ¿De qué? Preguntó. ¿Por qué durante 8 años no me dijiste nada? Lo miré. ¿Saber qué? Que tenías una posición en la empresa de mi padre. Guardé silencio. Adrián continuó. Soy tu marido, ¿por qué no lo sabía? Pregunté. ¿Alguna vez preguntaste? Adrián se detuvo. Recuerdo muy bien las veces que quise hablarle de mi trabajo. Una vez acababa de cerrar un trato importante. Estaba muy feliz. Volví a casa temprano, compré comida y quería cenar con él. Pero ese día, Adrián estaba jugando con el móvil. Le dije, hoy tengo buenas noticias. No levantó la cabeza. Respondió, hablamos luego, estoy cansado. Ese luego nunca llegó. Otra vez. Me preparaba para un viaje de trabajo de 3 días. Adrián me preguntó a dónde iba. Le dije, a Barcelona, a una reunión con el Consejo de Inversores. Él solo preguntó, ¿y quién lleva a mi madre al médico? Cambié mi vuelo, llevé a la señora Margarita al médico y luego me fui. Durante todos esos años, a Adrián no le importaba lo que yo hacía, solo le importaba lo que podía hacer por su familia. Miré al hombre que tenía delante. Quise decírtelo. Adrián preguntó, «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Respondí, «Porque cada vez que quise hablar, tenías algo más importante que hacer». Lentamente, soltó el asa de la maleta. La arrastré hacia mí. La señora Margarita se sentó en un banco de piedra cerca de la puerta. Su rostro estaba desencajado. En menos de media hora, acababa de descubrir que el chalet que siempre pensó que era de su familia había sido vendido. Su marido había perdido su trabajo, y la persona detrás de todo ello era la nuera que acababa de echar de casa. Pero sabía que lo que más les costaba aceptar no era la pérdida de la casa o del trabajo, sino el hecho de que la imagen que habían construido durante años se estaba derrumbando. El señor Arturo siempre se creyó el pilar de la familia. La señora Margarita siempre pensó que su hijo era quien les había proporcionado una buena vida. Adrián siempre pensó que yo lo necesitaba más a él que él a mí. Todos estaban equivocados. Otro coche se detuvo frente a la puerta. El representante de los compradores se acercó y me dijo que necesitaban inspeccionar algunas partes de la casa. Asentí. La señora Margarita se levantó de un salto. «No podéis entrar». El hombre dijo con calma, «Señora, solo estamos cumpliendo con nuestro trabajo según el acuerdo». Se giró hacia mí. «Carolina, ¿de verdad quieres llegar a este extremo?» La miré. «Yo no he hecho nada». Señaló las 2 maletas. «Has vendido la casa, has hecho que mi marido pierda su trabajo y dices que no has hecho nada». Respondí. «La casa es de mi propiedad, tengo derecho a venderla». Miré al señor Arturo, y el trabajo de él, la decisión se tomó en base a los resultados de una evaluación. Dije lentamente, «Nadie pierde nada que realmente le pertenezca». Esa frase los dejó a los 3 en silencio. Arrastré las 2 maletas hacia el coche. Adrián me siguió. «Carolina». No me giré. Volvió a llamar. «Carolina, espera un momento». Me detuve. Adrián estaba detrás de mí. Su voz era más baja. «Si tenías todo esto, ¿por qué no lo dijiste en el divorcio?» Me giré. «¿Decirlo para qué?» Me miró. «Al menos para saber quién era la mujer con la que viví durante 8 años». Lo miré durante un buen rato y luego respondí. 8 años es tiempo suficiente para que lo descubrieras por ti mismo». Adrián se quedó en silencio. Continué. «Pero nunca quisiste saber». Su rostro se endureció. Me di la vuelta. Justo en ese momento, el teléfono de Adrián sonó. Lo sacó para mirar. En pocos segundos, su expresión cambió. No pregunté, pero Adrián me llamó de repente. «Carolina». Me giré. Miró la pantalla de su teléfono y luego a mí. «¿Qué significa que mi cuenta de inversión ha perdido el soporte?» Me quedé quieta. «Así que,
Finalmente, lo siguiente había llegado. Durante los últimos 3 años, Adrián había pensado que su negocio crecía gracias a su propia habilidad. No sabía quién estaba detrás de los préstamos preferenciales, las alianzas estratégicas y las veces que su empresa había superado dificultades. Lo miré. Ya no soy tu esposa. Adrián frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Respondí. Tiene que ver que, a partir de hoy, el apoyo que te brindaba como esposa también se detiene. Me miró sin entender. Dije, tú mismo dijiste que después del divorcio no tendríamos nada que ver el uno con el otro. Arrastré mi maleta hacia adelante. Así que, a partir de ahora, todo debería ser como dijiste, sin ninguna relación. Adrián se quedó mirándome, todavía con el teléfono en la mano. Sabía que estaba intentando procesar lo que acababa de ocurrir. En la mente de Adrián, este divorcio era muy simple. Él y yo firmábamos los papeles, yo me iba del chalet. Él continuaba con su vida. Sus padres seguirían viviendo en la gran casa. El señor Arturo seguiría siendo director. El negocio de Adrián seguiría creciendo. Solo yo desaparecería de esa familia. Quizás nunca pensó que cuando una persona se va, todo lo que esa persona aportaba también podría irse con ella. Adrián se acercó rápidamente. Carolina, explícamelo. Lo miré. Ya lo he dicho muy claro. Levantó el teléfono. El fondo de inversión acaba de notificarme que detienen mi línea de crédito. Dicen que mi perfil tiene que ser reevaluado desde cero. Asentí. Es el procedimiento estándar. Adrián frunció el ceño. ¿Has sido tú? Respondí. No. Me miró con sospecha. Continué. Simplemente he dejado de ser tu aval. Adrián se detuvo. Preguntó. ¿Qué aval? Miré al hombre que una vez fue mi marido. En ese momento me di cuenta de que, durante muchos años, Adrián realmente no lo sabía, o quizás nunca quiso saberlo. Hace 3 años, Adrián decidió abrir su propia empresa. Estaba muy entusiasmado. Dijo que no quería pasar toda su vida trabajando para otros. Lo apoyé. Recuerdo esa noche, sentados en el balcón hasta casi la 1 de la madrugada. Adrián me habló de su plan de negocio, de los proyectos que quería realizar. Lo escuché con mucha atención. Fue una de las pocas veces en muchos años que sentí que todavía mirábamos en la misma dirección. Adrián me preguntó, ¿crees que lo conseguiré? Respondí, si te lo tomas en serio, creo que sí. Me cogió la mano. Carolina, cuando tenga éxito, no dejaré que te esfuerces más. Sonreí. No necesito que me mantengas. Solo necesito que seas una buena persona. En ese momento, Adrián también sonrió. Pero para empezar la empresa, necesitaba capital, y el dinero que tenía no era suficiente. Visitó muchos lugares, pero su perfil no cumplía los requisitos para obtener la financiación que deseaba. Adrián volvió a casa desanimado. Hice una llamada en secreto. No pedí que le dieran dinero. Simplemente usé mis propios activos como garantía para un mecanismo de apoyo adecuado. Gracias a eso, el perfil de Adrián fue reconsiderado. Obtuvo la financiación, y así empezó su negocio. El primer año fue muy difícil. Hubo un momento en que su empresa casi se queda sin liquidez. Adrián no me lo dijo, pero yo lo sabía y volví a ayudar, no dándole dinero directamente. Le presenté a un socio, lo conecté con un distribuidor. Ayudé a su empresa a conseguir su primer gran contrato. Pero cuando Adrián le preguntó al socio por qué lo habían elegido, solo le dijeron que valoraban el potencial de su proyecto. Les pedí que no me mencionaran. Quería que mi marido tuviera confianza en sí mismo. Quería que creyera que podía valerse por sí mismo. Quizás me equivoqué, porque cuando una persona recibe demasiada ayuda sin saber que la está recibiendo, puede llegar a pensar que todo su éxito es fruto de su propio esfuerzo. Adrián empezó a cambiar después de que la empresa diera beneficios. Volví a casa más tarde. Estaba más ocupado, y también empezó a hablar más de su éxito. Durante una cena, la señora Margarita dijo una vez, «Mi hijo sí que es listo. Ha construido su propio imperio sin depender de nadie. Yo estaba sirviendo la comida». Me detuve un segundo. Adrián lo oyó y no lo negó. Yo tampoco dije nada. Ahora, de pie frente a la puerta del chalet, lo miré. Adrián volvió a preguntar, «¿Desde cuándo me avalabas?» Respondí. «Desde el primer día», negó con la cabeza, «imposible». Dije, «Puedes preguntarle al gestor de tu cuenta». Adrián miró su teléfono.
Quizás quería llamar en ese mismo instante, pero luego volvió a mirarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Me reí suavemente, otra vez la misma pregunta. Me preguntó por qué no le hablé de mi trabajo. Ahora me preguntaba por qué no le hablé de mi apoyo. Lo miré directamente a los ojos. Pensaba que entre marido y mujer no hacía falta llevar las cuentas. Adrián se quedó en silencio. Continué. Pero después entendí que si una persona da en silencio, la que recibe a veces olvida que está recibiendo. La señora Margarita, que estaba detrás, lo oyó e intervino de inmediato. ¿Y qué? Es normal que una esposa ayude a su marido. Me giré hacia ella. Cierto, la señora Margarita parecía haber encontrado un argumento. Entonces, ¿por qué ahora sacas eso a relucir? Respondí. No lo estoy sacando a relucir. Simplemente estoy parando. Frunció el ceño. ¿Parando qué? Dije. Dejar de ser una esposa. Porque nos hemos divorciado. La señora Margarita se quedó rígida. Continué. Cuando era la esposa de Adrián, le ayudaba porque quería. Ahora ya no soy su esposa. Dejar de ser su aval también es mi derecho. No puedes echarme, y al mismo tiempo, exigirme que siga cumpliendo las obligaciones de un miembro de la familia. Nadie replicó. El señor Arturo estaba a unos metros. Desde que recibió la llamada sobre su despido, apenas había hablado, pero sabía que estaba escuchando cada palabra. Adrián se pasó la mano por la cara, parecía cansado. Carolina, ¿podemos hablar en privado? Respondí. No es necesario, dijo. Creo que tenemos demasiados malentendidos. Lo miré. ¿Malentendidos? Adrián se acercó. Lo nuestro no tiene por qué terminar así. No supe si sentirme triste o reírme. Solo unas horas antes, en el juzgado, me dijo que recogiera todas mis cosas ese mismo día porque su madre no quería verme. Unos minutos antes, se quedó detrás de sus padres mientras me prohibían entrar en la casa que yo había comprado. Ahora, al saber que la casa estaba vendida, que su padre había perdido el trabajo y que su propia financiación se había detenido, decía que entre nosotros había un malentendido. Pregunté, ¿y si hoy la casa siguiera siendo para tu familia? Adrián se quedó en silencio. Continué, si tu padre siguiera siendo director. Me miró. Si tu financiación siguiera activa. Hice una pausa. ¿Estarías aquí diciendo que tenemos un malentendido? Adrián no respondió. Su silencio fue la respuesta. Me giré para coger la maleta, pero Adrián volvió a hablar. Carolina, nunca me casé contigo por dinero. Me detuve. Eso lo creo. Pareció sorprendido. Continué. Cuando empezamos a salir, no sabías nada de mi familia. Adrián me miró. Realmente creo que una vez me amaste. Mi voz se suavizó, y yo también te amé. Por eso me quedé tanto tiempo. La expresión de Adrián cambió. Hay matrimonios que no terminan porque nunca hubo amor. Terminan porque el amor se desgasta día a día. Cada vez que la esposa es insultada y el marido dice aguanta un poco. Cada vez que ella está cansada y nadie le pregunta. Cada vez que necesita que la protejan y el hombre a su lado elige ponerse del lado de los demás. Recuerdo perfectamente el día que decidí divorciarme. No fue por algo muy grande, fue solo una cena. La hermana de Adrián quería abrir una tienda y la señora Margarita me exigió que le diera una suma de dinero para ayudarla. Me negué. No porque no tuviera el dinero, sino porque ya la había ayudado 2 veces antes y ambas veces fracasó. Dije que si quería volver a intentarlo, necesitaba un plan de negocio claro. La señora Margarita se enfureció de inmediato. Dijo que el dinero de la familia debía usarse para la familia. Respondí, ese es mi patrimonio personal. Golpeó los palillos contra la mesa y dijo, ¿te casas con mi hijo y todavía distingues entre tu dinero y el de esta casa? Miré a Adrián. Esperé a que dijera algo, una sola palabra, pero dijo, Carolina, dáselo a mi hermana, no entristezcas a mamá. Pregunté, ¿y si no se lo doy? Adrián frunció el ceño, no seas tan egoísta. Esas 2 palabras me dejaron en silencio. Egoísta. 8 años. Compré una casa para que viviera toda la familia. Ayudé a su padre a conseguir una oportunidad en su trabajo. Lo apoyé para que empezara su negocio. Pagué gastos que nunca pedí que me devolvieran. Y solo por decir no una vez, me convertí en la egoísta. Esa noche me quedé sentada sola en el salón hasta el amanecer. Adrián durmió en la habitación. No bajó a buscarme.
A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Miré a Adrián, que seguía sin saber qué decir. Dije, nuestro matrimonio no ha terminado hoy. Adrián me miró. Terminó el día que me llamaste egoísta solo porque, por primera vez, no hice lo que tu familia quería. Dijo en voz baja. Estaba enfadado. Respondí. Una palabra puede ser fruto del enfado, pero 8 años no. La señora Margarita se giró. Quizás no quería escuchar. Arrastré la maleta un poco más. En ese momento, el representante de los compradores se acercó. Me dijo que había terminado de inspeccionar el exterior y que enviaría una notificación oficial sobre la fecha de entrega. Asentí. Gracias. La señora Margarita preguntó de inmediato, ¿cuánto tiempo? El hombre miró sus papeles. Según el acuerdo, la familia debe desalojar la propiedad en el plazo notificado. El rostro de la señora Margarita palideció. Se giró hacia mí. Carolina. La miré. Por primera vez en muchos años, pronunció mi nombre con un tono casi suplicante. Dijo, al fin y al cabo, fuimos suegra y nuera. Guardé silencio. Continuó, no puedes dejarnos sin un sitio donde vivir. Miré a la mujer que, hacía menos de 1 hora, me había señalado con el dedo y me había dicho que me largara. Pregunté, ¿qué quieres que haga? La señora Margarita miró la casa. Al menos no la vendas. Respondí, ya está vendida. Dijo, entonces, cómprala de nuevo. La miré. Dijo esa frase con total naturalidad, como si durante los últimos 8 años, cada vez que esta familia tenía un problema, pensaran que yo lo resolvería. Pregunté, ¿por qué debería comprarla de nuevo? La señora Margarita no supo responder. Dije, acabas de prohibirme la entrada. Bajó la mirada. Continué. Dijiste que esta era tu casa. Miré el chalet. Entonces, deberías preguntarte por qué. Durante los 6 años que viviste aquí, nunca te interesó saber quién era el verdadero comprador. El señor Arturo habló de repente. Basta ya. Todos se giraron hacia él. Me miró. Has ganado. Fruncí el ceño. Continuó. Tienes dinero. Tienes poder. Ahora recuperas la casa. Te llevas mi trabajo. ¿Estás satisfecha? Lo miré durante un buen rato y luego respondí. Todavía no lo ha entendido. El señor Arturo apretó los dientes. ¿Entender qué? Dije. Nunca quise ganarle a nadie en esta familia. Solo quería que me trataran como a un miembro de la familia. Nadie dijo nada. Continué. Pero cuando estaba aquí, todos consideraban lo que hacía como una obligación. Ahora que me voy, consideran que dejar de dar es una venganza. El señor Arturo me miró. Dije mi última frase. No os estoy quitando vuestra vida, solo estoy recuperando la mía. Arrastré las 2 maletas hacia el coche que acababa de detenerse al lado de la carretera. Adrián seguía detrás. Abrí la puerta del coche. Antes de entrar, volvió a llamarme. Carolina. Me giré. Adrián me miró durante mucho tiempo y preguntó, ¿y si ese día me hubiera puesto de tu lado? Sabía que se refería a la última cena. Guardé silencio unos segundos y respondí, entonces, probablemente hoy no estaríamos aquí. Subí al coche, la puerta se cerró. A través del cristal vi a Adrián todavía de pie frente al chalet. Su padre acababa de perder su trabajo, su madre acababa de descubrir que la casa no les pertenecía, y él acababa de darse cuenta de que la vida que creía haber construido por sí mismo había sido sostenida en gran parte y en silencio por una mujer. El coche empezó a moverse. No volví a mirar atrás, porque hay puertas que, una vez cerradas, lo que hay que hacer no es quedarse esperando a que la persona de dentro cambie, sino seguir adelante. Y por primera vez en 8 años, el camino que tenía por delante ya no necesitaba el permiso de nadie. 3 días después de irme del chalet, recibí la primera llamada de la señora Margarita. Cuando el teléfono sonó, estaba sentada en mi pequeño apartamento. Era un apartamento que había comprado hacía años, pero en el que nunca había vivido. Antes lo alquilaba, pero después de decidir divorciarme, lo recuperé para empezar mi nueva vida. El apartamento no era tan grande como el chalet. No tenía un gran patio, ni muebles caros, ni una empleada del hogar. Pero la primera mañana que me desperté allí, sentí más paz que en cualquier día de los últimos 8 años. Podía tomar café junto a la ventana sin escuchar a nadie quejarse de que una mujer casada no debería levantarse tarde. Podía volver a casa cuando quisiera. Podía estar en silencio sin tener que explicar con quién estaba enfadada.
Podía poner la música que me gustaba sin miedo a que la señora Margarita dijera que era ruidosa. Esas pequeñas cosas, antes nunca las había considerado libertad. El teléfono sonó por segunda vez. El nombre de la señora Margarita seguía en la pantalla. Lo miré un momento y contesté. Dígame. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Luego, su voz sonó. Carolina. No recordaba la última vez que me había llamado con una voz tan suave. Respondí. Sí. Preguntó. ¿Dónde estás? Me quedé en silencio. Quizás ella también se dio cuenta de que su forma de dirigirse a mí ya no era apropiada. Cambió el tono. Quiero decir, ¿dónde está usted? Pregunté. ¿Me llama por algo? La señora Margarita suspiró. Es por la casa. Miré por la ventana. Ya me lo imaginaba. Dijo. Han vuelto los compradores. Respondí. Es lo normal. Dicen que tenemos que prepararnos para la entrega. Sí. Ella guardó silencio. Yo tampoco añadí nada. Finalmente preguntó. ¿De verdad no puedes decirles que nos dejen quedarnos un poco más? Respondí. El plazo de entrega ya está especificado en la notificación, dijo rápidamente. Pero todavía no hemos encontrado casa. Pregunté. ¿Y Adrián? Está ocupado con los problemas de la empresa. ¿Y el señor Arturo? Guardó silencio. Entendí. Después de perder su puesto, el señor Arturo apenas quería salir de casa. Un conocido de la empresa me contó que el día que fue a hacer la entrega de su cargo, no habló con nadie. Pasó por el despacho que una vez fue suyo, recogió algunas cosas personales y se fue. Nadie se burló, nadie lo insultó. Todos los trámites se hicieron según el procedimiento. Pero quizás para alguien que durante años se había acostumbrado a ser llamado director, tener que quitar la placa con su nombre de la mesa con sus propias manos fue difícil de aceptar. La señora Margarita dijo, ¿no se encuentra bien? Pregunté, ¿necesita ir al hospital? Respondió, no es para tanto. Dije, entonces debería dejarlo descansar. La señora Margarita de repente se molestó. Qué fácil lo dices tú. ¿No ha pasado todo esto por tu culpa? Me quedé en silencio. Solo unos minutos. Solo pudo mantener ese tono suave durante unos minutos. Después, todo volvió a ser como antes. Pregunté, ¿me llama para culparme? No respondió de inmediato. Dije, si es así, voy a colgar. Espera. Su voz cambió al instante. Estoy muy perdida. Esta vez no corregí cómo me llamó. Continuó. He ido a ver varias casas, pero ninguna es como la de ahora. Algunas son demasiado pequeñas, otras están demasiado lejos y otras tienen un alquiler demasiado alto. La escuché sin saber qué responder. 6 años viviendo gratis en un chalet de lujo le habían hecho olvidar que, ahí fuera, un techo tiene su precio. Preguntó. ¿No tienes otra casa? Me detuve. Pregunté. ¿Por qué lo preguntas? Dijo. Si tienes alguna, para que nos quedemos temporalmente. Cerré los ojos por unos segundos. En ese momento entendí que hay hábitos muy difíciles de cambiar, incluso después de divorciarme, incluso después de que ella me echara, incluso cuando todo estaba claro, seguía pensando que yo tenía la responsabilidad de resolver los problemas de su familia. Respondí. ¿No? Inmediatamente preguntó. ¿No tienes o no nos la dejas? Dije. No os la dejo. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Luego su voz se volvió fría. Eres realmente cruel. Miré la taza de café que tenía delante. Pregunté. ¿Recuerda lo que dijo hace 3 días? No respondió. Dije. Me señaló con el dedo y me dijo que me largara. La señora Margarita dijo. Estaba enfadada en ese momento. Pregunté. Entonces, cuando está enfadada, ¿sus palabras no tienen consecuencias? Volvió a guardar silencio. Continué. Si ese día yo no hubiera vendido la casa, si el señor Arturo no hubiera perdido su trabajo, si a Adrián no le hubieran cortado la financiación, ¿me habría llamado hoy? No hubo respuesta. Ya sabía la respuesta. Dije, busque un lugar adecuado. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mi mano temblaba un poco. No por rabia, sino porque todavía no estaba completamente acostumbrada a decir no. Durante muchos años, cada vez que rechazaba una petición de la familia de mi marido, me sentía culpable. La señora Margarita era muy buena haciendo que los demás se sintieran así.
Nunca decía directamente que tenía que sacrificarme. Solo decía frases como siendo una familia. Tenemos que ayudarnos o una nuera debe pensar en la familia. Tener dinero y no ayudar a tus parientes, ¿para qué sirve tanto dinero? Frase a frase, me fue haciendo olvidar que yo también tenía derecho a negarme. El teléfono volvió a sonar, esta vez era Adrián. Pensé en no contestar, pero después de unos segundos lo cogí. Dijo, «Mi madre acaba de llamarte, ¿verdad?» Respondí, «Sí». Suspiró. «Está muy estresada», dije. «Lo entiendo». Adrián guardó silencio y luego preguntó, «¿Puedes darles más tiempo?» Respondí, «Eso ya no depende de mí». Dijo, «¿Puedes hablar con los compradores?» Pregunté, ¿por qué debería hacerlo? Adrián no respondió de inmediato. Oí su respiración. «Son mayores». Dije, «Lo sé». Continuó, «Mi padre acaba de perder su trabajo. Mi madre no está acostumbrada a la idea de mudarse. Yo tengo demasiados problemas en la empresa». Pregunté, «Entonces, ¿qué quieres que haga?» Adrián dijo, «Ayúdame esta vez». Me reí suavemente. Esa frase era tan familiar que podría haberla adivinado. «Ayúdame esta vez». Durante 8 años, siempre era esta vez. La vez que a su padre le faltaba dinero, la vez que su madre quería cambiar de coche, la vez que su hermana necesitaba capital, la vez que su empresa tuvo problemas, la vez que su familia necesitaba una casa mejor. Cada vez era la última vez, pero nunca hubo una última vez de verdad. Le pregunté a Adrián, «¿Recuerdas la última vez que me ayudaste tú a mí?» Se quedó en silencio. Esperé. Seguía sin responder. Dije, «Yo tampoco lo recuerdo». Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Luego Adrián dijo, «Lo siento». Fue la primera vez desde el divorcio que le oía decir esas 2 palabras, pero extrañamente no sentí el alivio que había imaginado. Hubo un tiempo en que esperé esa disculpa. La esperé después de cada discusión, después de cada vez que se ponía del lado de su madre, después de las noches que lloraba sola. Pero no la dijo. «Ahora que me he ido», la dice. Respondí, «Te he oído». Adrián preguntó, «¿Eso es todo?» Miré por la ventana. «¿Qué quieres que diga?», dijo. «No lo sé», respondí. «Yo tampoco». Nos quedamos en silencio. 2 personas que habían vivido juntas 8 años, ahora no sabían qué decirse. Finalmente, Adrián preguntó, «¿Podemos vernos?» Iba a negarme, pero luego acepté, no porque quisiera volver, sino porque pensé que había cosas que debían aclararse de una vez por todas. Esa tarde nos encontramos en una pequeña cafetería. Adrián llegó primero, solo 3 días sin vernos, y parecía mucho más cansado. No llevaba su traje impecable de siempre. La camisa estaba arrugada, tenía ojeras. Me senté frente a él. Me miró. «Pareces estar bien», respondí. «Estoy bien». Adrián sonrió con tristeza. Qué rápido. Entendí lo que quería decir. Pensaba que debería haber sufrido durante más tiempo. Dije, «Ya sufrí antes de divorciarme». Adrián se quedó en silencio. Pedí un té. Miró mi mano, la alianza de boda ya no estaba. Su mirada se detuvo unos segundos y luego preguntó, «¿Desde cuándo te la quitaste?» Respondí, «El día que presenté la demanda». Levantó la vista. «¿Tan pronto?» Lo miré. «Para ti es pronto, para mí fue demasiado tarde». Adrián bajó la cabeza. Un momento después, sacó su teléfono. Abrió algunos documentos. «Mi empresa realmente está en problemas». «No miré», dije. «Deberías hablar con el departamento financiero». Respondió, «Ya lo he hecho». Levantó la vista. «Pero acabo de descubrir que muchas de las relaciones que tenía antes estaban relacionadas contigo». No dije nada. Preguntó, «¿Por qué me ayudaste tanto?» Respondí, «Porque eras mi marido». Adrián me miró. Continué, «En ese momento pensaba que tu éxito también era mi alegría». Preguntó, «Entonces, ¿ahora quieres verme fracasar?» Negué con la cabeza. No, realmente no quería que Adrián fracasara. Nunca lo quise. Pero tampoco quería seguir asumiendo su parte de responsabilidad. Dije, «Solo quiero que te valgas por ti mismo». Adrián sonrió con desdén. «Qué fácil lo dices». Lo miré. «Tienes talento». Levantó la vista. Dije, «Tu empresa no la creé yo por completo. Yo solo abrí algunas puertas. El que las cruzó fuiste tú». Adrián me miró durante un buen rato.
Quizás fue la primera vez en días que escuchaba algo que no fuera un reproche. Preguntó, ¿todavía crees en mí? Respondí, creo que puedes hacerlo. Hice una pausa. Pero a partir de ahora tienes que hacerlo solo. Adrián bajó la cabeza. Un momento después dijo, mi madre quiere que te pida que compres de nuevo la casa. Me reí. Lo sé. Dijo, le he dicho que es imposible. Lo miré. Cambias más rápido de lo que pensaba. Adrián negó con la cabeza. No es un cambio. Me miró. Es que en estos 3 días he empezado a entender. No le pregunté qué entendía. Él mismo lo dijo. Volví a casa y miré cada cosa. Los sofás que compraste, la televisión que compraste, la cocina que reformaste, la habitación de mis padres que mandaste diseñar. Incluso el coche que conduce mi madre tiene una parte de tu dinero. Sonrió con tristeza. Antes no me daba cuenta. Dije, porque pensabas que siempre estarían ahí. Asintió. Sí. Miré por la ventana. La gente a menudo solo se da cuenta del valor de algo cuando ya no lo tiene. Adrián dijo, Carolina. Me giré. Preguntó, ¿y si te pidiera una oportunidad? Lo miré. El espacio entre nosotros de repente se volvió silencioso. Había imaginado esa frase muchas veces, en las noches en que le daba la espalda a mi marido, en las veces que metía la ropa en la maleta y luego la sacaba. El día que firmé la demanda de divorcio, deseé que Adrián me detuviera, pero no lo hizo. Ahora se sentaba frente a mí y pedía una oportunidad. Pregunté, ¿una oportunidad para qué? Respondió, para arreglar las cosas. Miré al hombre que una vez amé. Ya no lo odiaba, pero tampoco quería volver. Dije, Adrián, hay cosas que se rompen y se pueden arreglar. Me miró, pero no todo lo que se arregla debería seguir usándose. Su rostro se endureció. Continué, te perdono. Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero dije, perdonar no significa volver. Esa luz se apagó. Me levanté. Adrián no me detuvo. Antes de irme, lo miré y le dije, cuida de tus padres, resuelve tus problemas en el trabajo y vive tu vida. Adrián preguntó, ¿y tú? Respondí, yo también viviré la mía. Salí de la cafetería. Esa tarde, el cielo estaba precioso. Caminé un rato, en lugar de llamar a un coche de inmediato. Por primera vez en muchos años, no sabía exactamente qué haría mañana, pero no tenía miedo. Porque antes siempre tenía una familia a la que volver. Pero nunca sentí realmente que tenía un hogar. Y ahora solo tenía un pequeño apartamento. Pero cada vez que abría la puerta, sabía que nadie tenía derecho a pararse frente a ella y decirme que no podía entrar. Ese lugar era mío. Y esta vida, también. Una semana después, la familia de Adrián comenzó a mudarse del chalet. Lo supe no porque volviera, sino porque el representante de los compradores me llamó para confirmar unos documentos que faltaban. Durante la conversación, mencionó de pasada que la familia que vivía en la casa ya había comenzado la mudanza. Solo respondí que todo se hiciera según lo acordado. Después de colgar, me quedé sentada en silencio en mi escritorio durante un buen rato. Había pensado que querría ver con mis propios ojos el día que se fueran, no por alegría, sino porque esa casa contenía demasiados años de mi vida. Había elegido personalmente cada cortina, cada lámpara, cada mueble. Recuerdo el día que nos mudamos. Adrián se paró en medio del salón, me abrazó por detrás y dijo que este sería el lugar donde viviríamos hasta envejecer. En ese momento, le creí. Ahora, la casa estaba a punto de tener nuevos dueños, y no me sentía tan triste como había imaginado. Quizás una casa solo tiene verdadero significado cuando las personas que viven en ella todavía quieren permanecer juntas. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Sí. Una voz de mujer familiar sonó. ¿Carolina? Tardé unos segundos en reconocer que era Mariana, la hermana de Adrián. Respondí. Sí. Mariana guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Estás ocupada? Dije. Si tienes algo que decir, dilo. Mariana suspiró. Estoy en casa de mis padres. No respondí. Continuó. ¿Están haciendo la mudanza? Pregunté. ¿Hay algún problema? Mariana dijo. Papá no deja que nadie toque su despacho. Fruncí el ceño ligeramente. Mariana continuó. Lleva encerrado ahí desde la mañana y mamá no para de llorar.
Mi hermano Adrián está buscando una casa de alquiler y no sé qué hacer. Pregunté. Entonces, ¿por qué me llamas? Mariana se quedó en silencio y luego dijo, tampoco lo sé. Entendí. A veces la gente llama a alguien no porque sepa que esa persona puede hacer algo, sino porque antes, cada vez que la familia tenía un problema, esa persona siempre aparecía. Durante 8 años, esa persona fui yo. Dije, Mariana, este es un asunto que tu familia debe resolver por sí misma. Respondió en voz baja. Lo sé. Iba a colgar cuando Mariana dijo, Carolina. Esperé. Dijo, lo siento. No dije nada. Mariana continuó. Lo del dinero para la tienda. Recordé que ese dinero fue parte del motivo de la última cena de mi matrimonio. Mariana dijo, en ese momento pensé que como tenías mucho dinero, era normal que me ayudaras. Su voz se fue apagando. Nunca pensé que tuvieras derecho a negarte. Me recosté en la silla. Pregunté, y ahora lo entiendes, ¿verdad? Mariana respondió, sí. No sabía si ese cambio era realmente duradero o solo producto de la crisis actual, pero al menos había dicho algo que nadie en esa familia había dicho en años. Respondí, ya es agua pasada. Mariana dijo, aún así, quería disculparme. Guardé silencio unos segundos y luego dije, acepto tus disculpas. Ella agradeció en voz baja. Antes de colgar, Mariana añadió, hay una caja en tu antigua habitación. Me detuve. ¿Qué caja? No lo sé. Adrián la encontró mientras hacía la mudanza. Dijo que eran cosas tuyas. Pensé un momento y recordé una caja de madera en mi antiguo armario. La había olvidado. Dentro no había nada de valor, solo papeles viejos y algunos recuerdos. Dije, dile a Adrián que me la envíe. Mariana respondió, de acuerdo. Esa tarde, Adrián vino a mi apartamento. Se paró frente a la puerta, sosteniendo una caja de madera marrón. Abrí la puerta, pero no entró. Quizás entendió que este ya no era un lugar por cuya puerta pudiera pasar con naturalidad. Me entregó la caja. Tus cosas. La cogí. Gracias. Adrián se quedó allí. Pregunté. ¿Algo más? Miró la caja. La abrí. Me quedé en silencio. Dijo. Lo siento. No fue a propósito. Respondí. No importa. Tampoco hay secretos dentro. Adrián sonrió con tristeza. Para ti no. Me miró. Pero para mí sí. Entendí a qué se refería. En esa caja había muchos papeles, recibos de gastos que había pagado por su familia, algunos expedientes antiguos relacionados con el trabajo del señor Arturo, los planes de negocio que había preparado para la empresa de Adrián, y también una carpeta de documentos sobre otra casa. Adrián preguntó, ¿qué es esa casa junto al río? No respondí de inmediato. Hace 2 años tenía un plan. Iba a comprar un terreno en las afueras, construir una casa más pequeña. No un chalet, solo un lugar con un jardín. Adrián había dicho que quería plantar árboles y yo quería una cocina grande. Pensaba que cuando sus padres fueran mayores, los dejaríamos en el chalet actual y nosotros nos mudaríamos a vivir solos. Ya lo tenía casi todo preparado, pero luego nuestra relación empeoró. El plan se detuvo. Dije, son cosas viejas. Adrián me miró. ¿Ibas a construir una casa para nosotros? Asentí. Preguntó, ¿por qué no lo dijiste nunca? Respondí. Iba a esperar a que todo estuviera listo. Adrián bajó la cabeza. Un momento después, preguntó. En la caja también está el recibo del pago de la deuda de mi padre. Me quedé en silencio. Levantó la vista. Hace 3 años, mi padre dijo que lo había solucionado él mismo. Dije, no quería que la familia lo supiera. Adrián me miró. ¿Así que la pagaste tú? Respondí. Solo ayudé con una parte. Preguntó. ¿Cuánto? No respondí. La cifra ya no importaba, pero Adrián siguió mirándome. Finalmente dije, lo suficiente para que no tuviera que vender la casa antigua. Adrián se quedó inmóvil. Recuerdo muy bien esa historia. El señor Arturo había hecho una mala inversión. Perdió una gran cantidad de dinero. No se atrevió a decírselo a la señora Margarita. Me buscó a mí. Fue la primera y única vez que me habló con la voz de alguien verdaderamente desesperado. Me dijo que si la señora Margarita se enteraba, la familia se rompería. Lo ayudé. Prometió que me lo devolvería. Después, no volví a mencionarlo.
Un tiempo después, el señor Arturo fue ascendido, su vida mejoró, pero esa deuda nunca más se mencionó. Yo tampoco la reclamé. Adrián preguntó, ¿por qué hiciste tanto? Lo miré. Porque en ese momento eran tus padres, dijo. Pero te trataron de esa manera, respondí. No fue así desde el principio. La verdad es que los primeros años, la familia de Adrián no era mala. La señora Margarita me cuidó una vez que tuve fiebre. El señor Arturo me llevó al trabajo cuando mi coche se averió. Tuvimos cenas familiares felices. Nadie nace siendo una persona que solo sabe recibir. Pero cuando a alguien se le da demasiado durante mucho tiempo, puede llegar a considerar esas cosas como algo natural. Yo también tuve la culpa. No puse límites. Daba, y luego callaba. Aguantaba, y seguía dando. Hasta que no pude más, y me fui. Adrián preguntó, ¿y si lo hubieras dicho antes? Lo miré. Decir que estaba cansada, lo dije. Que no quería que tu madre interfiriera tanto, lo dije. Que necesitaba que te pusieras de mi lado una vez, también lo dije. Adrián bajó la cara. Continué. Tú simplemente no escuchaste. Se quedó de pie frente a la puerta de mi apartamento durante mucho tiempo. Luego dijo, hoy mi padre lloró. Me sorprendió un poco. En 8 años nunca había visto llorar al señor Arturo. Adrián dijo. Mientras recogía su despacho, encontró la foto del día de su nombramiento. Recuerdo esa foto. Toda la familia de pie frente a la empresa, el señor Arturo en el centro, la señora Margarita a su lado. Adrián detrás. Yo también estaba. Adrián dijo, mi padre me preguntó si era verdad que fuiste tú quien le dio esa oportunidad hace años. Respondí, sí. Preguntó. Se lo conté. No supe qué responder. Adrián continuó. Mi padre se quedó en silencio mucho rato. Luego dijo una frase. Ojalá lo hubiera sabido antes. Negué suavemente con la cabeza. Dije, saberlo antes no habría cambiado necesariamente nada. Adrián me miró. ¿Por qué? Respondí. Si una persona solo me trata bien después de saber que puedo influir en su vida, esa amabilidad ya no tiene sentido. Adrián se quedó en silencio. No necesitaba que el señor Arturo me respetara porque tenía el poder de firmar una decisión. Solo necesitaba que me respetara porque era una persona. Tampoco necesitaba que la señora Margarita me tratara bien por saber que la casa era mía. Solo necesitaba que entendiera que una nuera también tiene sentimientos. Y no necesitaba que Adrián me amara por saber cuánto lo había ayudado. Solo necesitaba que estuviera a mi lado cuando me sentía herida. Lo que yo necesitaba, en realidad, nunca fue tan caro. Pero esa familia solo se dio cuenta cuando el precio a pagar ya era demasiado alto. Adrián preguntó, ¿nos odias? Lo pensé y negué con la cabeza. No. Pareció sorprendido. Dije, estuve enfadada, muy enfadada. Pero ahora ya no. Adrián preguntó, ¿por qué? Miré el apartamento detrás de mí. Porque ya no vivo allí. Solo una frase, pero vi que los ojos de Adrián se enrojecían. Se giró. Sabía que estaba tratando de mantener la compostura. Un momento después dijo, pensé que nunca te irías. Respondí, lo sé. Quizás ese fue el problema. Adrián me miró. Continué. Cuando una persona cree que, haga lo que haga, la otra se quedará, deja de tener miedo a perder. Y solo cuando pierde de verdad, lo entiende. Asintió muy levemente. Abracé la caja contra mi pecho. Adrián preguntó, ¿puedo entrar a tomar un vaso de agua? Lo miré. No por odio, pero sabía que hay límites que deben mantenerse. Respondí, otro día. Adrián entendió. Asintió. De acuerdo. Se giró y caminó hacia el ascensor. Antes de que la puerta se cerrara, me miró por última vez. Carolina, esperé, dijo. Lo siento por haberte dejado sola en un matrimonio de dos. Me quedé quieta. Fue la disculpa más acertada que jamás le había oído. Respondí. Acepto tus disculpas. La puerta del ascensor se cerró lentamente. Entré en casa con la caja. La puse sobre la mesa. Abrí la tapa. Dentro había 8 años de mi vida, facturas, fotos, una entrada de cine vieja, la primera tarjeta de cumpleaños que Adrián me escribió, el diseño de una casa que nunca se construyó. Cogí la tarjeta, la letra de Adrián todavía era clara. Había escrito que mientras estuviera a su lado, cualquier lugar sería un hogar. La releí y sonreí. Quizás cuando escribió esa frase,
Realmente lo creía. Yo también lo creí. Volví a poner la tarjeta en la caja, cerré la tapa, no la tiré, pero tampoco la dejé a la vista. Guardé la caja en un armario. El pasado no necesita ser destruido para que podamos seguir adelante, solo necesita ser colocado en su lugar. Fui a la ventana, la ciudad ya estaba iluminada. En algún lugar, la familia de Adrián estaba haciendo la mudanza del chalet. Y yo, de pie en mi pequeño apartamento. No hubo ganadores, ni verdaderos perdedores. Solo personas que finalmente tuvieron que enfrentar las consecuencias de decisiones que se habían prolongado durante años. Y entendí que hay separaciones que no son para castigar a alguien, sino para salvar lo que queda de uno mismo. Un mes después, el chalet fue entregado oficialmente a los nuevos propietarios. No fui. El representante solo me envió un mensaje confirmando que todos los trámites estaban completados. Lo leí y dejé el teléfono. Sin tristeza, sin alegría, solo alivio. La familia de Adrián se mudó a una casa de alquiler más pequeña. El señor Arturo empezó a buscar un nuevo trabajo acorde a su experiencia. La señora Margarita ya no tenía reuniones para presumir del chalet o del puesto de director de su marido, y Adrián continuó dirigiendo su empresa. Sin mi aval, sin las conexiones que yo había tejido en secreto, tuvo que resolver cada problema por sí mismo, y lo logró. Con más dificultad que antes, más lentamente, pero al menos ese era realmente su camino. 3 meses después, me encontré con Adrián en una cafetería. Fue un encuentro totalmente casual. Estaba más delgado, pero parecía más tranquilo. Nos miramos unos segundos. Luego Adrián se acercó. «¿Cómo estás?», respondí. «Bien», asintió. «Yo también». Nadie mencionó volver, nadie mencionó el chalet, ni los días caóticos después del juicio. Antes de irse, Adrián dijo: «Pensé que el día que te fuiste de casa fue el día que lo perdiste todo». Lo miré. Adrián sonrió con tristeza. Después entendí que la persona que más perdió ese día fui yo. No respondí. Continuó: «Gracias por los últimos 8 años». Asentí. «Yo también te doy las gracias». Y nos fuimos en direcciones opuestas. Esa tarde, de camino a mi apartamento, recordé el día que volví del juzgado. Mis suegros de pie frente a la puerta, la señora Margarita señalándome y diciendo: «Te prohíbo poner un pie en mi casa. Lárgate». En ese momento pensaron que la persona expulsada era yo, pero al final entendí que ese día no me echaron de un hogar, simplemente salí de un lugar que, desde hacía mucho tiempo, ya no era mi familia. Solía pensar que el divorcio era una pérdida. Después entendí que hay separaciones que no te quitan la vida, te la devuelven. Abrí la puerta de mi apartamento. La luz del atardecer inundaba la estancia a través de la ventana. No había nadie en la puerta impidiéndome el paso. Nadie preguntándome dónde había estado, nadie exigiéndome que me sacrificara más por nadie. Entré, cerré la puerta, y por primera vez en 8 años realmente volví a casa. Gracias por haber escuchado esta historia. Si os ha gustado este tipo de contenido, considerad seguirnos para continuar acompañándonos y no perderos las nuevas narraciones que están por venir.